Bienvenidos a un vídeo de Connected Neurons y de esta serie de trigonometría. Hoy vamos a estar hablando de la tangente, que es otra razón trigonométrica, aparte del seno y del coseno. Como siempre, si queréis ver la serie entera, podéis suscribiros al canal y ver todos los vídeos, o podéis iros a mi página web de Connected Neurons, donde tendréis también todos los vídeos, además de problemas, actividades y resúmenes. Y yo os recomendaría que lo miraseis. Bueno, comencemos. Como recordaréis, el seno de un ángulo era igual a el lado opuesto a ese ángulo entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el lado adyacente al ángulo entre la hipotenusa. Y nos falta otra razón trigonométrica muy importante, que va a ser la tangente. Tan. O también hay quienes la escriben TG. Entonces la tangente de alfa va a ser el lado opuesto entre el adyacente. Entonces, por ejemplo, si supiéramos cuánto mide el lado O, digamos que en este caso mide 5 y que este ángulo alfa es igual a pi entre 4 radianes, pues entonces usaríamos la tangente. ¿Cómo? Pues tangente también está en la calculadora porque, igual que el seno y el coseno, ya tenemos la gráfica establecida y nuestra calculadora ya sabe todos los resultados de cada ángulo. Después estaremos mirando la gráfica. Tangente. Primero nos tenemos que asegurar de que la calculadora está en radianes y ponemos tangente de fracción pi entre 4 y da 1. Entonces, 1 es igual a O, que es 5, entre A. Por lo tanto, A es igual a 5 también. Y recordaréis que en el último episodio dibujamos el seno y el coseno en la circunferencia goniométrica o unitaria. Y veíamos que el seno sería esto de aquí y el coseno sería este. ¿Y cómo se dibujaría la tangente aquí? Pues hay dos maneras de hacerlo. Pero primero vamos a preguntarnos qué significa la palabra tangente. Porque no es una palabra inventada solo para esto. Si tenemos por ejemplo, cualquier curva o cualquier línea, una recta tangente a esta curva sería, por ejemplo, esta, que solo se... Bueno, más perfecto, así, que solo se toca en un punto. No sería esta tangente, esta no sería tangente, esta no sería tangente, sino como esta, o por ejemplo si tenemos cualquier curva, esto sería tangente, esto sería tangente. ¿Y qué sería tangente a un círculo? Pues sería, por ejemplo, pues sería esto sería tangente, todo esto es tangente. Entonces, para dibujar la tangente de nuestro ángulo alfa, la primera manera es irnos aquí
y dibujar una línea tangente al círculo. Justo ahí, que esté en el punto x1 y 0. Ya lo que vamos a hacer es extender el radio, que como recordaremos era 1, y lo extendemos, y el punto donde se cortan es hasta donde llega la tangente. Entonces, esto de aquí sería nuestra tangente. Tangente de alfa. Y la otra manera sería coger desde aquí, desde donde el radio se encuentra con la circunferencia, y hacer un ángulo recto de la siguiente manera. Entonces, esto es un ángulo recto, y por lo tanto, este ángulo sería 90 menos alfa. Pero lo voy a borrar para que nos quede más limpio. Y donde se corta con el eje X, pues hasta ahí llega la tangente. Entonces, esto también es nuestra tangente. Y si nos fijamos, podemos coger, de hecho lo voy a dibujar otra vez en otra capa, coger esta tangente y colocarla aquí, y vemos que tiene exactamente la misma longitud, porque es lo mismo pero representado de manera distinta. Y entonces, ¿cómo sería la gráfica? ¿Cómo va cambiando la tangente según el ángulo? Vamos a ver. Si tenemos, por ejemplo, este ángulo, ¿qué le pasa a la tangente? Que va a ser más pequeña. O también así. Es mucho más pequeña que antes. Pero, ¿y qué pasa si nuestro radio es justo, tiene un ángulo, si tenemos un ángulo de 0 radianes? Pues como vemos aquí, nuestra tangente sería de 0. ¿Y si la tangente fuera pi entre 2 radianes? Pues vamos a ver que cuando se va acercando a ese ángulo, la tangente va siendo más y más grande. Más o menos algo así. Y tanto que al final ya no nos cabría. Entonces esto sería, cuanto más cerca a 90, la tangente se vuelve casi infinito, hasta que ya llegamos a 90. ¿Y ahora qué pasa? Esta línea es paralela, y si hacemos aquí nuestro ángulo de 90 grados, esto nunca se va a chocar con esto, y esto nunca se va a chocar con esto. Entonces, para el ángulo de pi entre 2 radianes, y también para este de 3 entre 2 pi radianes, no existe la tangente de alfa. Y para estos dos es 0. Entonces nuestra gráfica sería algo así. Este es nuestro eje de tangente de alfa. Y este eje sería alfa. Más o menos. Entonces, recordamos que cuando el ángulo es 0, la tangente es 0. Pues dibujamos nuestro punto. Y va subiendo de la siguiente manera. Y así
así hasta el infinito. Y después empezamos otra vez el proceso, subiendo y hasta el infinito. Y así vamos subiendo y hasta el infinito. Y vamos subiendo y hasta el... Y así infinitamente. Y esa es nuestra gráfica de la tangente. Así que espero que lo hayáis entendido y os recomiendo que hagáis unas cuantas actividades en mi página web que está en la descripción, como siempre. Adiós.